poder compartir este día tan especial como es el 7º aniversario de la Iglesia Catedral de Fe en San Juan del Lurigancho, allá en Perú. Nunca en mi vida imaginé estar compartiendo tantos fines de semana con hermanos de Perú. Así que agradezco al pastor por esta invitación, que es un honor poder enseñar o poder compartir la palabra en un día tan especial, en un día donde es una celebración, un año más de vida en una iglesia que quiere buscar del Señor, que busca del Señor, que se llena del Espíritu Santo, que aún en tiempos difíciles, en tiempos complicados, como lo que estamos viviendo ahora, continúa haciendo la obra. Pienso que es algo realmente meritorio. Y para mí es una bendición poder compartir la palabra de Dios esta noche. Hoy vamos a estar hablando también de la carta que escribe o el libro que escribe Lucas, Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar tocando un tema, vamos a estar repasando un poco acerca de la primera iglesia. Esa primera iglesia a la cual muchos de nosotros nos queremos parecer o queremos, pudiéramos decir, quisiéramos tener las mismas experiencias que ellos. Vamos a estar viendo 3 características que definían esta iglesia y a la cual nosotros debemos aprender, porque la intención es que cada día nosotros podamos ir más a la palabra del Señor, buscar y aprender más de los principios que enseña la palabra en un tema tan importante como es el desarrollo o la dinámica de la iglesia. Así que agradecido a Dios, y espero que Dios me dé la gracia y me dé también la llenura de su Espíritu Santo para poder ser un canal de bendición esta noche y poder llegar a lo más profundo de tu corazón, y hoy podamos tener los oídos abiertos a lo espiritual, a lo que Dios quiere hablarnos. Así que te animo a que hoy puedas estar, o ahora puedas estar bien conectado con el Señor y su palabra. Me llamo Janoy López Quintana, soy cubano y junto con mi esposa estamos haciendo misiones en Colombia. Estamos desde noviembre del año pasado, vinimos a hacer varios eventos misioneros y actualmente estamos dirigiendo un ministerio que se llama Desafío Latino. Hemos tenido, ya vamos por el 2º seminario de introducción a las misiones, y bueno, también Dios nos ha permitido poder compartir su palabra en diferentes congregaciones a través de las redes sociales. Así que agradecemos otra vez la invitación. Les invito a buscar un texto bien conocido que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, dice así la palabra del Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la pregunta que pudiéramos estar haciéndonos en esta noche: ¿a quién nos queremos parecer como iglesia? ¿A quién nos queremos parecer? Bueno, si nosotros buscamos, pudiéramos decir, un ideal de iglesia, pudiéramos remontarnos a esta primera congregación, a esta primera iglesia que comenzó y que, bueno, vemos cómo hubieron muchos milagros y muchas cosas sucedieron. Pero hoy quiero compartir 3 características que debemos imitar de esta primera iglesia. Pero primero quiero decirte algo. Como iglesia debemos ir al espejo de la palabra de Dios para observar cómo ha sido o cómo está siendo nuestra vida espiritual, o cómo está siendo nuestra dinámica. Y nosotros, la Biblia nos habla tanto de las cosas buenas como malas para que podamos aprender de esta primera iglesia. Hoy vamos a compartir 3 características. Pudiéramos compartir muchas más, pero por un problema de tiempo y un problema de lógica, solamente vamos a compartir 3 características muy importantes que podemos encontrar cuando leemos Hechos
vamos a poder encontrar estas características que pueden ayudarnos a nosotros a reflexionar en cuanto a la vida que estamos llevando como iglesia, tanto individualmente como corporativamente. Bueno, la primera característica que quiero mencionar es que esta iglesia era una iglesia que estaba dispuesta a enfrentar la mentira y el desorden. Voy a repetir, era una iglesia que estaba dispuesta a enfrentar la mentira y el desorden. En Hechos capítulo 5, de versículo número 1 a versículo número 11, encontramos una historia que es la historia muy conocida, que es la historia de Ananías y Zafira. Y sabemos que Ananías y Zafira era un matrimonio que ellos, en medio de toda aquella vorágine, de todo aquel crecimiento, de todos aquellos milagros, de alguna manera ellos quisieron aportar, dar un aporte a a la iglesia. Pero resulta que ellos mintieron cuando vendieron aquella heredad y le dijeron a los apóstoles que era una cantidad de dinero que no era en realidad. ¿Y qué aprendemos en esta historia? Bueno, aprendemos que Dios aborrece la simulación. Así que estas personas están tratando de aparentar una vida cristiana que no es real. Y recuerdo la historia de Marcos Witt, él cuenta que él estaba llegando a una casa de un alumno, de un estudiante que él tenía de música, y este estudiante estaba tocando el piano y estaba tocando una canción, creo que la canción esta es cubana, y dice que la canción decía: voy por la vereda tropical. Pero en ese momento Marcos Witt está llegando y toca la puerta y él se da cuenta que estaba ahí su profesor cristiano, y entonces él cambió la letra y dijo: buscando almas para salvar. Entonces a veces nosotros somos como este estudiante de música que vivimos una vida donde no hay no hay integridad en el carácter y vivimos una simulación. Estamos aparentando una cosa para las personas, pero en realidad en lo interior no estamos viviendo una vida cristiana, no estamos viviendo una vida sincera. Ahora, el resultado de este incidente produjo un efecto tanto en las personas que eran cristianas como en las personas que no eran cristianas. Y dice la palabra en el versículo número 11 del capítulo 5: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que las personas comenzaron a tener temor? Bueno, significa que muchos, tanto dentro como fuera de la iglesia, se replantearon su forma de vivir. Así que Dios está poniendo un ejemplo con esta historia, o esto que sucedió con Ananías y Zafira. Todos sabemos que ellos cayeron muertos, primero él, después ella, todo por la simulación, todo por vivir una vida de apariencia. Así que Dios trajo disciplina a esta iglesia, pero lo importante es que una de las características, que es lo que estamos viendo de esta iglesia, es que esta iglesia era una iglesia que estaba dispuesta a enfrentar la mentira y el desorden. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro tuvo la capacidad de poder confrontar el pecado. Claro, Dios fue quien dio la disciplina, pero Pedro confrontó lo que estaba mal hecho y lo que estaba sucediendo en esta iglesia que estaba naciendo. ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, Dios condena y castiga a los disimuladores. Dios, al final, aquellos que podamos estar viviendo una doble vida, bueno, vamos a recibir, si no el castigo del hombre, el castigo de Dios. Y lo segundo es que siempre debemos estar de parte de Dios en todo. Así que una iglesia a la que yo me quisiera parecer, a la que yo quisiera tener, a la que yo quisiera ser miembro, es una iglesia que no le teme a confrontar el pecado. Es una iglesia que confronta la mentira y el desorden. Es una iglesia que ama el orden. Es una iglesia que ama que el Señor sea el centro
de todo lo que estamos haciendo. Una iglesia a la que yo quiero ser miembro es una iglesia que no importa que me pueda llamar en algún momento el pastor, porque puede ser que yo esté haciendo algo que no es. Si me llama para corregirme, amén. Eso significa que él me ama. Eso significa que la iglesia está preocupada por sus miembros. Así que una característica importante que debe tener cualquier iglesia que quiere avanzar en el reino de Dios, que quiere permanecer en el reino de Dios, es una iglesia que está dispuesta a enfrentar la mentira y el desorden, la simulación. Y cuando esto nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, bueno, entonces van a venir las consecuencias. Por eso es muy importante que como iglesia estamos celebrando hoy el 7º aniversario, pero necesitamos autoevaluarnos, necesitamos mirarnos por dentro, necesitamos querer crecer más, necesitamos ser más como la iglesia que Dios quiere. Y no solamente la que Dios quiere, es la que también yo debo anhelar, es la iglesia que yo debo procurar. Por eso el pastorado, para hablar de esto, es algo que no solamente trae un cansancio físico, también trae un cansancio emocional. Por eso todos en la iglesia, todos debemos estar en función de que la iglesia marche en orden, de que la iglesia pueda ser una iglesia sana. No solamente debemos anhelar crecer en números, también debemos estar anhelando cada día crecer en lo espiritual. Así que aprendemos que esta primera característica, una iglesia que está dispuesta a enfrentar la mentira y el desorden. Segunda característica, es una iglesia cuyos líderes le daban mucha importancia al ministerio de la enseñanza y la oración. En Hechos capítulo 6, versículo del 1, 2 y 4, bueno, esta iglesia naciente surgió un problema, como todas las iglesias hay un problema. En todas las iglesias hay problemas. Y si estuviera delante de ustedes en medio del culto, te dijera, dígale hermano que tienes a tu lado, en todas las iglesias hay problemas. Porque muchas veces estamos queriendo estar en una iglesia donde no hay problema. Esa iglesia no existe. En donde nosotros estamos, como estamos nosotros los seres humanos, siempre hay problemas. Así que esta iglesia que está creciendo, también surge un problema. ¿Cuál era el problema? Los creyentes que hablaban griego se quejaron de los que hablaban hebreo, que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Así que hay un problema y este problema viene a donde están los apóstoles y los apóstoles tienen que tomar una decisión muy importante. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, si los apóstoles hubiéramos sido nosotros, enseguida nosotros hubiéramos ido a correr a solucionar el problema que se estaba presentando. Y yo quiero compartir, yo estuve en Cuba pastoreando 7 años. Y claro, yo no sé en Perú, me imagino que sea parecido, pero en Cuba el concepto que hay de pastor es que el pastor tiene que estar en todos los lugares. El pastor tiene que orar, el pastor tiene que estar en todos los cultos, el pastor tiene que estar donde está el enfermo, el pastor tiene que estar construyendo. Es decir, muchas veces el pastor se ve presionado por los propios miembros de que debe estar en el lugar que tiene que estar, porque de alguna manera si el pastor no está, pues las cosas no van a funcionar bien. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Bueno, los apóstoles no hicieron otra cosa que recordar las palabras de Jesús, no hicieron otra cosa que aplicar la palabra de Dios. Así que ellos lo que hicieron fue, bueno, ok, vamos a buscar a 7 varones, a 7 diáconos, a 7 servidores que resuelvan este problema, porque nosotros no podemos dejar ni la palabra, ni la enseñanza de la palabra, ni la oración. Y esto es importante porque estamos viviendo tiempos donde nosotros tenemos que estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si nos movemos del lugar que Dios nos ha puesto, esto puede traer un problema en el sentido que nos puede traer un cansancio que no está planificado, puede traernos pudiéramos decir, un problema al que no estamos llamados. Y quiero que podamos entender bien esto. Cuando Dios llama a los pastores, y estoy hablando de la iglesia,
a la iglesia en general y a todos los que nos están viendo, Dios nos llama a poder estar bien centrados en la enseñanza y también en la oración. No quiere decir que usted no puede hacer otra cosa. Lo que usted no puede dejar de hacer, lo que Dios nos llamó, yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me llamó para hacer otra cosa, porque muchas veces nos cansamos físicamente, emocionalmente, y después terminamos sin tiempo para nosotros orar, para buscar al Señor y también para traer una palabra el domingo en la mañana que pueda traer una palabra que pueda traer orientación, ánimo, que pueda bendecir a todos en la congregación. Así que nosotros como pastores tenemos que tomar nuestro lugar y nadie en la congregación nos debe querer mover del lugar donde Dios nos ha puesto. Y estoy diciendo esto porque, repito, por ejemplo, cuando era pastor, yo mandaba a un misionero a visitar a un enfermo, pero ese enfermo no, a la visita, cuando llegaba el misionero decía, ¿y el pastor dónde está? ¿Dónde está el pastor? Porque ellos piensan que el pastor es el que tiene la unción. Entonces, estoy hablando todo esto porque en la dinámica de la iglesia, hoy en día, nosotros necesitamos como iglesia corporativamente entender que hay problemas en que los miembros pueden solucionar, problemas de la iglesia, en el que el pastor puede guiar, puede dirigir, pero en el que el pastor tal vez no debe inmiscuirse tanto porque deja de cumplir la función por la cual Dios le llamó. Así que, ¿qué aprendemos? Bueno, ellos escogieron a 7 diáconos, servidores, para resolver los problemas de las viudas, mientras que ellos siguieron con la labor de guiar a la iglesia a través de la enseñanza de la palabra y de la oración. ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos que la labor principal de un pastor es enseñar la palabra de Dios e interceder por el pueblo de Dios en oración. Y digo esto porque si usted es miembro de su iglesia, algo que usted debe de procurar es que su pastor esté haciendo, de que su pastor pueda estar, no cargarse con cosas que no le tocan. Y digo esto porque muchas veces el pastor va a tener la tendencia de hacer, pero nosotros no podemos dejar de irnos del lugar donde Dios nos ha puesto. Yo recuerdo una historia, había acabado de planificar toda mi agenda con los líderes de la iglesia. Yo tenía una agenda para todo un año bien llena, bien con muchas cosas, y recuerdo que yo iba caminando por la terminal de ómnibus o de buses en mi ciudad. Yo recuerdo que mientras yo caminaba, yo sentí una voz que me dijo, quiero que ores más y hagas menos. Y para mí eso fue algo realmente impresionante. Yo me paré, había mucha bulla a mi alrededor y yo traté de escuchar otra vez y vino esa voz que me dijo, yo quiero que tú ores más y hagas menos. Yo le voy a decir algo, yo recuerdo que yo ese año terminé enfermo porque yo no le hice caso al Señor. Yo terminé enfermo, terminé en mi casa, sin poder caminar, sin poder hacer absolutamente nada, porque fui desobediente al Señor. Y muchas veces Dios nos dice a nosotros, quiero que ores más y hagas menos. Cuando nosotros queremos hacer más de lo que nos toca, podemos caer en un cansancio espiritual. Yo recuerdo que yo me enfermé de tal manera que me inmunodeprimí, de tal manera que yo no respondía, mi cuerpo no respondía a la enfermedad ni a los medicamentos. Entonces, nosotros como pastores o la iglesia también tiene que aprender que debe cuidar a su pastor y no debe exigirle más de lo que el pastor debe de hacer. Estamos hablando de este tema tan importante porque si queremos avanzar como iglesia, si queremos crecer como iglesia, necesitamos ser entendidos de los principios que deben funcionar como una iglesia. Y estamos viendo que esta primera iglesia está tomando decisiones importantes en medio de problemas que se están presentando. Los apóstoles están tomando decisiones que están determinando el curso y el crecimiento de la iglesia. Así que hemos visto dos características.
La primera característica, esta iglesia está dispuesta a enfrentar el desorden, el pecado, está dispuesta a confrontar lo mal hecho. Lo segundo, esta iglesia sabe y conoce cuál es el lugar que debe estar cada uno, sabe que la importancia que tiene la enseñanza de la palabra de Dios en un mundo de hoy como de tanta apostasía, y de la oración, porque no podemos hacer nada si Dios no está en el asunto, y para saber eso necesitamos tener una vida de oración. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes, o característica que tiene esta iglesia, es que esta iglesia escogía a sus líderes por ser hombres llenos del Espíritu Santo. Esto me llama mucho la atención. Y Hechos capítulo 6, la misma historia, en el versículo número 3, primero quiero decir, bueno, ¿qué significa la palabra diácono? La palabra diácono significa servidor, no era un título dentro de la congregación, simplemente eran 7 hombres que fueron escogidos para servir, no era un título que había dentro de, pudiéramos decir, como muchas veces ahora vemos que hay dentro de la iglesia, vemos a iglesias que están llenas de títulos, pero eso no es importante. Lo importante es que había un problema y los apóstoles dijeron, no podemos movernos aquí, vamos a escoger a 7 varones que eran servidores. Eso significa diácono, gente que tenía un corazón dispuesto a servir. Pero cuando ellos escogieron a estos servidores, no los escogieron mirando lo que estaba, no los escogieron mirando la apariencia que tenían, ni los estudios que tenían, sino que habían características importantes a las que ellos buscaron en estos hombres que iban a realizar este trabajo. Ahora, ¿qué iban a hacer estos diáconos? Bueno, ellos iban a distribuir alimentos a viudas, personas, me imagino que en su mayoría, a lo mejor estoy equivocado, eran ya personas maduras, personas un poco ya de edad. El trabajo de ellos era simplemente ir a repartir comida. Simplemente me imagino que había un lugar donde había comida o hacían comida o alguien se encargaba de eso, y la labor que tenían estos diáconos, que recuerden eran servidores, era llevarles alimento a viudas, gente que probablemente la sociedad misma no se ocupaba de ellas. Así que parece un trabajo común, nada espiritual, un trabajo sencillo, simple, como cargar silla, por ejemplo. Ahora, ¿qué características se necesitaba para este trabajo ordinario? Bueno, las características eran estas: escojan dentro de ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y yo pregunto, ¿se necesita estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para llevar comida a unas viudas griegas? La respuesta, por supuesto, es sí. Bueno, ¿y por qué para llevarle alimento a alguien se necesita tener esta característica? Bueno, porque nosotros, en primer lugar, queremos que la iglesia, la iglesia tiene que ver con servir a los demás, a la comunidad. La iglesia tiene que tener una visión misionera. La iglesia debe tener una idea de servir. Bueno, queremos que los que estén sirviendo sean hombres y mujeres llamados por Dios y llenos del Espíritu Santo. No es que usted ponga a una persona en un lugar porque, bueno, lo voy a poner porque me parece que este encaja. Y cuando eso sucede, porque me pasó a mí, entonces usted pone a una persona ahí, pero dice, ¿para qué lo puse? Si al final ahora me está dando más problemas, ¿y ahora cómo lo quito? Bueno, porque muchas veces nosotros elegimos a los que van a servir no por las características que tengan en lo espiritual, simplemente lo hacemos porque vemos algún tipo de potencialidad o vemos algún tipo de carisma. La persona sabe hablar bien, la persona sabe orar bien. Bueno, si sabe hacer todo eso, pues debe ser la persona que dirige la oración. Yo recuerdo ahora a una hermana de la iglesia que partió con el Señor, le recordamos mucho, con mucho cariño y con mucho amor, y ella era la líder de oración en la iglesia. Cuando yo llegué, la iglesia ya existía, pero no estaba ordenada como iglesia. Yo recuerdo que ella era la que mantenía el culto de oración. Iba poca gente, pero la mantenía. Yo recuerdo que cuando empezaron a llegar gente nueva a la iglesia, ella un día me llamó a su casa y me dijo, pastor, yo quiero decirle algo, no es problema.
Si usted me va a quitar, no hay problema, quíteme. Yo no me voy a ponerme brava porque usted me quite, porque yo entiendo que hay otras personas que oran mejor que yo. Y ella no era una persona que era fácil de palabras. Y yo le dije, mire, le voy a decir algo. Violeta se llamaba ella. Yo le voy a decir algo. Mire, mientras usted esté aquí, mientras usted pueda, mientras usted tenga fuerza, usted va a ser la líder de oración. Porque usted, cuando antes de yo llegar, ya usted tenía ya un tiempo, tenía un tiempo de oración. Usted ha permanecido en la oración. Porque en la iglesia no es el que más lindo ore o el que más lindo cante, sino aquella persona que está llena del Espíritu Santo, aquella persona que está llena de sabiduría, aún para servir en aquello que puede parecer para nosotros no tan importante. Así que esta iglesia tenía ciertas características a las cuales nosotros, como en este tiempo del siglo XXI, debemos anhelar. Primero, odiaba el pecado, confrontaba al pecador, confrontaba lo mal hecho, el desorden, llamaba las cosas por su nombre, con amor, pero lo llamaba con su nombre, corregía, disciplinaba. Después, bueno, teníamos entendimiento del funcionamiento y también de la labor del pastor en cuanto a la oración, la enseñanza de la palabra, y también que cada miembro es importante en la obra del Señor, cada uno haciendo lo que Dios le llamó. Y por tercero, vemos que las personas que están sirviendo en la iglesia no son personas perfectas, pero son personas consagradas a Dios en su vida espiritual, en su intimidad, que reflejan en los frutos que dan, que reflejan el amor, la gracia de Dios, de tal manera que para llevarle el alimento a viudas, personas, pudiéramos decir, viudas que tal vez no tenían más ayuda, necesitaban, cuando le daban alimento, mira, aquí está su alimento, pero se lo estamos dando en amor. Y el Espíritu Santo, es decir, era algo como que no es que usted va a dar una cosa, mira, aquí tiene, tome, aproveche. No, era algo bien serio. Aquellas personas que estaban sirviendo al Señor, porque eran personas que habían sido escogidas para hacer esta labor tan importante como dar alimento a las viudas griegas. Estoy terminando. Y bueno, yo estoy pensando en todos los que estamos escuchando este tema. Miren, como miembros de la iglesia, debemos aprender a orar más y hacer menos. Ya ahorita le compartía, orar más y hacer menos. Como miembros de la iglesia, necesitamos hablar menos y hacer más. Porque muchas veces las iglesias colapsan, no por la falta, pudiéramos decir, de talento o la falta de habilidad, sino muchas veces una iglesia fracasa por la murmuración. Y a lo mejor en Perú no es así, porque en Perú la gente son más llenas del Señor, pero una de las cosas que hace que una iglesia en Cuba se divida es la murmuración. Y eso es algo que cuando la iglesia comienza a fraccionarse, y el enemigo usa todo eso para quebrantar una iglesia. Quiero decirte y recordarte algo que hablábamos al principio. La iglesia perfecta no existe. Todas las iglesias hay problemas. Lo importante es que yo esté en este lugar y que si en este lugar Dios pudiéramos decir, me ha confrontado, amén, es porque me aman. Yo no me voy de ahí de la iglesia porque tal vez haya problemas. En todas hay problemas. Yo necesito permanecer, crecer, servir, madurar, tanto emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en el lugar que Dios me ha puesto para servirle con amor, lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser un agente de bendición para mi pastor. Yo quiero ser un agente de bendición para mi congregación. Yo quiero ser alguien que esté al servicio de ellos, pero también al servicio de la comunidad, llevando el amor de Cristo y extendiendo su reino a aquellas personas que no le conocen. Yo quiero ser ese hijo de Dios que ama tanto al Señor, que cuando vea a mi hermano que tiene problemas, le voy a llamar, le voy a decir, no voy a murmurar de él, lo voy a llamar y le voy a decir, mi hermano, mira, creo que debes rectificar, vamos a orar, voy a apoyarte, porque en la iglesia nos sostenemos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros. En la iglesia, cada uno, como cuerpo de Cristo, nos necesitamos todos. Por eso he compartido este tema en esta noche, porque quiero animarte a que podamos encontrar los principios que necesitamos como iglesia de Cristo, los principios, encontrarlos en la palabra,
los principios que necesitamos para crecer, los principios que necesitamos para poder tener una visión de Dios, para poder extendernos, para poder crecer. Así que te animo en esta noche, te animo a que seas fiel, te animo a que no haya nada que te haga murmurar. Una iglesia que murmura es una iglesia que no está avanzando. Una iglesia que la gente se ame, que nos aceptemos tal como somos, que nos podamos soportar las cargas los unos a los otros. Te animo a que este 7º aniversario pueda ayudarte a enfocar a ti como miembro de la iglesia, como líder de la iglesia, a enfocarte en el Señor. Vienen tiempos probablemente peligrosos, más allá de la pandemia. Vienen tiempos donde necesitamos estar en oración, necesitamos estar predicando, necesitamos estar bien metidos con la palabra para no escuchar esas voces que van a estar constantemente, que están queriendo apartarnos o desenfocarnos de ya lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Así que muchas bendiciones. Te animo a que tú, miembro, líder, puedas comprometerte cada día más con el Señor y con la iglesia a la que formas parte como cuerpo de Cristo, para que puedas crecer y también puedas ayudar a otros a crecer y ser una bendición en el lugar que Dios te ha puesto para poder hacer su obra en tiempos peligrosos, pero en tiempos también de avivamiento, cuando nos dejamos usar por el Señor. Así que muchas bendiciones y muchas felicidades.